Bienvenidos a este canal de Aprendiendo Matemáticas. Hoy empezaremos con el tema de ángulo. ¿Qué es un ángulo? ¿Alguna ocasión nos preguntamos a qué se refiere cuando decimos ángulo? En sí, un ángulo es aquella figura geométrica formada por dos rayos, los cuales tienen el mismo origen. A dichos rayos se les denomina como lado y al origen en común se les denomina vértice del ángulo. Ahora que conocemos el concepto de ángulo, descubrirás que a nuestro alrededor podemos observar diferentes ángulos. Ellos están presentes en las formas que nos rodean. Por ejemplo, durante el día, mientras las manecillas del reloj van cambiando, van formando diferentes ángulos. También podemos apreciar en otros objetos, como en el abanico. Si pueden ver, es un ángulo muy abierto. Estos serían los rayos y el origen o el vértice del ángulo. También en las tijeras. Cuando abrimos la tijera para realizar un corte de papel, se forma un ángulo pequeño y en otros casos ángulo va variando de acuerdo como lo vamos abriendo. También en este tipo de escaleras es un ángulo pequeño. En las ventanas, en las puertas, en las pirámides y en varios otros objetos a nuestro alrededor. Si nos ponemos a observar qué otro objeto tiene forma de un ángulo, pero también hemos podido escuchar expresiones tales como la metió en un ángulo. ¿Eso en qué escucharon? En el fútbol, ¿verdad? También giró a la derecha unos 20 grados. O hizo un giro de 360 grados. Y así otras expresiones. Bueno, teniendo ya el concepto previo de qué es un ángulo, también podemos acotar que la característica principal de un ángulo es la abertura interior de dicho ángulo, el cual va variando de acuerdo a la medida de este ángulo. En estos casos todavía son iguales los ángulos, pero hay otros que van siendo más pequeños o más grandes, de acuerdo al número del ángulo. Los elementos del ángulo son los siguientes: los lados OA y OB. Y en este caso, el vértice O. Cabe recalcar que no siempre se utilizará estas letras en todos los ángulos. Estas pueden ser distintas, cualquiera de las que se encuentran en nuestro alfabeto. También se puede añadir que en este caso, esta alfa es del alfabeto griego, en el cual se encuentran alfa, beta, gamma y entre otros. La notación del ángulo AOB sería ángulo AOB. Eso quiere decir que si vemos de esta manera en nuestros ejercicios posteriores, podemos llamarlo ángulo AOB. Si nos damos cuenta, tiene forma de un ángulo pequeñísimo. Y ahora, la medida del ángulo AOB se puede denotar, reducir de la siguiente manera. La medida del ángulo AOB será, en este caso, alfa. Pero puede ser 50, 60, 30, entre otros. Pero ¿cómo puedo saber la medida de un ángulo? Este ángulo, por ejemplo, quiere saber cuánto es su medida. Y para ello pedimos la ayuda de el transportador. El transportador en sí es un instrumento con el que se puede medir ángulos. Esto lo vemos siempre en nuestro juego de reglas que comúnmente compramos. Podemos ver distintas formas de transportadores, pero todos cumplen la misma función. Vamos a comprobar si todos cumplen la misma función. Por ejemplo, en el primero tenemos números, ¿verdad? Del 0 hasta el 180. Y lo mismo es en el exterior, de 0 a 180. Y nos pone de manera grande el número central, que es el 90, ¿verdad? Ahora en este transportador, que es de distinta forma, pero los números siguen siendo de 0 hasta 180. Y su punto de origen se los encuentra un poco más abajo, ya no se encuentra acá arriba. ¿Por qué más abajo? Porque desde acá empieza el 0 y hasta ahí termina el 180. Ahora en este grande que podemos ver, podemos apreciar que también tiene de 0 hasta 180. Y el punto de origen se pondría en esta raya. Pero no solo está hasta 180, sino está a 360 grados.
Eso es toda la vuelta de un ángulo. Ahora, ¿cómo podemos utilizar un transportador para que nos ayude a medir este ángulo? Debemos hacer coincidir el punto de origen con el centro de nuestro transportador, que ya está marcado previamente en cada tipo de transportador. Y uno de los lados tiene que estar desde 0 y el otro va a señalar cuánto es la medida de dicho ángulo. En este caso es el de adentro, no vamos a poner el de 130, es 50, porque estamos empezando de 0, 10, 20, 30, 40, 50. No estamos haciendo con el exterior. Si el ángulo estaría invertido y estaría la abertura para este lado, ahí sí sería de 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nos ayudamos de las otras medidas exteriores. Ahora, estas medidas pueden variar. Por ejemplo, en este podemos apreciar que es mismo que el anterior, es de 50. En este segundo caso es de 80. Y en este caso ya sería más grande, de 90. Sería 125, porque se encuentra en el medio entre 120 y 130. ¿Cuál es el medio? Sería 125. Y en este caso está de 153. Bueno, ahora analizaremos cómo nos podríamos dar cuenta a simple vista un aproximado de la medida del ángulo. Para ello debemos tener como referencia el ángulo de 90 y el de 180. ¿Por qué el de 90? Porque si nos fijamos en el transportador, mientras la abertura va reduciendo, también la medida del ángulo va reduciendo. En cambio, si la abertura del ángulo va haciendo más grande, también la medida del ángulo va a crecer. Siempre debemos recordar el de 90 grados, que es de esta manera, perpendicular. Y normalmente en las figuras va a aparecerte como un cuadradito y eso nos quiere decir que es un ángulo de 90 grados. Ahora en este caso vemos que es un ángulo de 60 grados, es menor que el de 90 grados. En estas dos imágenes podemos apreciar que ya es mucho más grande que el de 90 grados. Hasta aquí es de 90 grados. Y cuando la abertura es mucho más grande, también se considera que la medida es mayor. Y en este caso, que es de 180 grados. Es todo la medida del transportador. Es de esa manera que nos podemos dar cuenta a simple vista, con la referencia del 90 grados. Muchas gracias por tu atención y te espero en el próximo video.